Mi hijo me subió al coche con una sonrisa, y llegamos al asilo donde su esposa ya había puesto mis cosas. Nunca pensé que las palabras más crueles de mi vida saldrían de la boca de mi propio hijo. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú por un segundo sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Era lunes por la mañana en Guadalajara, y el sol se filtraba por las cortinas de mi pequeña habitación en casa de mi hijo Álvaro. A mis 72 años, había aprendido a levantarme en silencio para no molestar a Estefanía, mi nuera, quien siempre había dejado claro que mi presencia era tolerada, nada más. Como cada mañana desde hacía 5 años, me arrodillé junto a mi cama para rezar el rosario. Mis dedos artríticos acariciaban las cuentas gastadas que había heredado de mi madre, mientras susurraba una oración por mis nietos, por Álvaro, incluso por Estefanía. Señor Jesús, murmuré, ayúdame a ser la abuela que estos niños necesitan y dale paciencia a mi familia para conmigo. El olor a café de olla llenaba la cocina cuando bajé las escaleras. Lucía, mi nieta de 10 años, me abrazó las piernas como siempre hacía. Abuela Emilia, ¿me enseñas otra oración hoy? Su vocecita dulce era como miel para mi alma. Cansada. Claro, mi amor, le respondí, acariciando su cabello castaño. Pero antes de que pudiera continuar, Estefanía apareció en la cocina con esa expresión que ya conocía demasiado bien. Lucía, vete a preparar para la escuela. Tu abuela no tiene tiempo para esas cosas. El desayuno transcurrió en un silencio tenso. Álvaro revisaba su teléfono, evitando mi mirada. Los niños comían sus molletes en silencio, acostumbrados ya a esta atmósfera fría que había envuelto nuestra casa como una manta gris. De repente mi hijo levantó la vista. Sus ojos, que una vez brillaron con amor cuando era pequeño, ahora parecían vidrio opaco. «Mamá», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «¿qué te parece si vamos a desayunar fuera? Solo tú y yo». Mi corazón dio un vuelco de alegría. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Álvaro me invitó a algo? ¿6 meses? ¿1 año? No podía recordarlo. ¡Qué hermoso!, exclamé, sintiendo cómo la esperanza florecía en mi pecho como una flor después de la lluvia. Déjame ponerme el suéter que me regalaste por el Día de las Madres. Subí corriendo a mi cuarto, o tan rápido como mis piernas ancianas me permitían. Me puse el suéter azul marino que tanto me gustaba. Me rocié un poco del perfume que había sido de mi difunto esposo, don Mateo, y me recogí el cabello canoso con mi pasador de perlas favorito. En el espejo, vi a una mujer mayor pero digna, alguien que merecía amor y respeto. Cuando bajé, Estefanía ya estaba sentada en el coche, en el asiento trasero, con los brazos cruzados y el rostro duro como una piedra tallada en tonalá. Ni siquiera me saludó. Su silencio era un muro helado que me golpeó el alma. «Buenos días, Estefanía», le dije gentilmente, tratando de mantener la paz como siempre había hecho. Silencio. Álvaro arrancó el motor y comenzamos a rodar por las calles empedradas de nuestro barrio en Guadalajara. Pasamos por la panadería donde compraba conchas los domingos, por la iglesia de San Juan de Dios, donde había rezado tantas novenas pidiendo por la armonía familiar. Todo se veía normal, hermoso incluso, bajo la luz dorada de la mañana. Pero algo no estaba bien. A mitad del trayecto, cuando ya llevábamos 20 minutos en el coche, me di cuenta de que no íbamos rumbo al centro, donde estaban los restaurantes que frecuentábamos. «Álvaro», dije con voz temblorosa, «¿esto no es el camino al centro?» Mi hijo soltó un suspiro profundo, como si estuviera cargando el peso del mundo en sus hombros. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar el volante. «Mamá, no te alteres. Es solo una visita a un lugar donde podrías estar mejor, más cómoda». Un frío terrible me recorrió la espalda. «¿Cómo que podría estar mejor?», pregunté, sintiendo cómo mi voz se quebraba como cristal. Fue entonces cuando Estefanía, desde el asiento trasero, escupió las palabras con el veneno de una serpiente. «Es un asilo, señora Emilia.
Usted ya no puede seguir en nuestra casa. Los niños necesitan espacio, y su rosario y su drama diario ya cansan. El mundo se detuvo, el tiempo se congeló. Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el corazón y lo hubieran girado lentamente. Miré a mi hijo por el espejo retrovisor, esperando que me defendiera, que dijera que era una broma cruel, que me mirara con esos ojos que una vez me vieron como su heroína. Pero Álvaro se quedó callado. No me defendió, no me miró. Solo giró el volante y estacionó frente a un edificio gris, desgastado por el tiempo, con letras descoloridas que decían Residencia Santa Consolación. Señor, Jesús, susurré entre lágrimas que ya comenzaban a rodar por mis mejillas arrugadas. ¿Por qué me abandonas también? Bajé del coche tambaleando, con las piernas que me temblaban como hojas en el viento. Una enfermera uniformada me recibió en la entrada con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. ¿Doña Emilia Hernández? Su cuarto está listo. Su nuera vino ayer en la tarde y dejó todas sus pertenencias. Esas palabras me golpearon como un martillo en el pecho. Mis cosas ya estaban ahí. Ya habían planeado todo sin consultarme, sin preguntarme, sin siquiera darme la oportunidad de despedirme de mis nietos. Me descartaron como quien saca la basura la noche del domingo para que se la lleven los camiones de aseo. Mientras la enfermera me guiaba por pasillos que olían a desinfectante y tristeza, mi mente voló hacia atrás, a todos esos años en que me había entregado por completo a esa familia que ahora me abandonaba. Recordé cuando Álvaro se casó con Estefanía hace 12 años. Yo acababa de enviudar, y don Mateo apenas llevaba 6 meses en el cielo. Mi hijo me pidió que vendiera mi casita en el barrio de Santa Tere para ayudar con el enganche de su nueva casa. Mamá, imagínate vivir todos juntos. Los nietos que vengan van a tener a su abuela siempre cerca. Será hermoso. Y yo, como la tonta que fui, vendí la casa donde había sido feliz durante 30 años. La casa donde crié a Álvaro, donde don Mateo y yo habíamos soñado con envejecer juntos. Vendí todo, y les di cada peso para que ellos pudieran tener su hogar perfecto en Zapopan. «Es tu inversión en nuestro futuro, mamá», me había dicho. Estefanía con esa sonrisa falsa que ahora entendía demasiado bien. Mi inversión. ¡Qué ironía! Durante todos estos años yo había sido la nana gratuita, la cocinera sin sueldo, la enfermera a las 24 horas. Cuando Lucía nació, yo era quien se levantaba a las 3 de la madrugada para cambiarle el pañal mientras Estefanía dormía. Ay, señora Emilia, usted sabe que yo soy muy delicada para esas cosas. Cuando llegó Mateo, hace 6 años, yo fui quien cargó con las noches sin dormir, quien calmó sus llantos, quien le cantó las canciones de cuna que mi propia madre me había enseñado. Mientras tanto, Álvaro trabajaba y Estefanía iba al gimnasio. Los niños la prefieren a usted, señora. Es natural. ¿Natural? ¿Era natural que una abuela se convirtiera en madre otra vez a los 65 años? Y no era solo el cuidado de los niños. Yo planchaba la ropa de Álvaro para sus juntas importantes. Preparaba sus comidas favoritas cuando tenía días difíciles en la oficina. Le sobaba los pies cuando llegaba cansado del trabajo, como si él fuera todavía mi niño pequeño de 5 años. Nadie cocina como tú, mamá. Ni modo que Estefanía aprenda, con esas uñas postizas que se manda a hacer. Estefanía nunca aprendió a cocinar. Nunca quiso. Ay, señora, para... ¿Qué? ¿Si usted lo hace tan rico? Y yo, como siempre, sonreía y seguía cocinando. Mole para las fiestas, tamales en Navidad, pozole los sábados. Mis manos arrugadas amasando, picando, guisando para una familia que ahora me tiraba a la basura. La enfermera abrió la puerta de un cuarto diminuto, sin ventanas, con una cama individual y un ropero que se veía más viejo que yo. Ahí estaba, mi ropa, apretada en una maleta que ni siquiera era mía. Mi Biblia, arrugada y maltratada. Mi rosario de perlas rosadas, mi tesoro más preciado, tenía la cadena rota. Su nuera dijo que no había mucho espacio en el coche, explicó la enfermera, con incomodidad. Me senté en la cama que crujió bajo mi peso y tomé mi rosario roto entre las manos. Las lágrimas cayeron sobre las perlas como gotas de lluvia sobre pétalos marchitos. Pensé en todas las veces que había perdonado las groserías de Estefanía,
Señora Emilia, ¿podría no usar tanto ese perfume? Me da dolor de cabeza. Señora, ¿podría rezar más bajito? Los niños están viendo televisión. Señora, ¿podría hablar con sus amigas en otro lado? Es que estamos viendo una película. Cada comentario era una piedrita que me tiraban al corazón, pero yo las tragaba en silencio y oraba por tener paciencia. Señor Jesús, ayúdame a ser mejor suegra. Ayúdame a no ser un estorbo en esta casa. ¿Un estorbo? Yo, que había criado a sus hijos cuando ella no quería despertar los fines de semana. Yo, que había pagado las colegiaturas de Lucía cuando Álvaro tuvo problemas en el trabajo hace 3 años. Yo, que había vendido las joyas de mi madre para ayudar con los gastos del hospital cuando nació Mateo con complicaciones. Y las promesas rotas. Ay, Dios mío, tantas promesas rotas. Mamá, cuando tengamos más dinero, te vamos a hacer tu propio baño. Mamá, el próximo año vamos a ir todos a Mazatlán de vacaciones. Mamá, cuando los niños crezcan un poco más, vamos a poder platicar más tiempo. Todas mentiras. Mientras yo esperaba pacientemente, como una tonta esperando migajas, de cariño, ellos hacían planes sin mí. Vacaciones a Cancún donde yo no cabía porque el hotel era muy pequeño. Cenas familiares en restaurantes elegantes donde yo no me sentiría cómoda. Me acosté esa primera noche en el asilo sobre un colchón que olía a otros cuerpos, otros dolores, otras traiciones. El techo tenía una mancha de humedad que parecía una nube gris, como la que ahora cubría mi alma. Cerré los ojos y recordé la última conversación que había tenido con mi comadre Carmen, antes de que Estefanía le prohibiera visitarme en la casa. Emilia, esa muchacha te está usando. Te tiene ahí como sirvienta gratuita. No digas eso, Carmen. Es la esposa de mi hijo. Tengo que respetarla. ¿Respetar? ¿Y el respeto hacia ti dónde quedó? Te levanta a las 5 de la mañana para que hagas el desayuno, pero ella se queda, dormida hasta las 10. Yo había defendido a Estefanía como una tonta. Es que está cansada, Carmen. Trabajar desde casa es muy pesado. ¿Trabajar desde casa? Estefanía se la pasaba viendo novelas coreanas en su iPad mientras yo limpiaba, cocinaba y cuidaba a los niños. Pero yo me convencía de que era mi cruz, mi forma de servir a Dios. El Señor Jesús también sirvió a otros, me decía. Esta es mi manera de seguir sus pasos. Qué ciega había estado. Confundí el servicio cristiano con el abuso. Pensé que aguantar humillaciones era ser buena cristiana, cuando en realidad me estaba traicionando a mí misma y a la dignidad que Dios me había dado como su hija. Esa noche, sola en ese cuarto, frío y sin ventanas, lloré como no había llorado desde el día que enterramos a don Mateo. Lloré por los años perdidos, por el amor desperdiciado, por la confianza rota, pero sobre todo, lloré porque empezaba a dudar si Dios realmente escuchaba mis oraciones. Señor, susurré en la oscuridad, apretando mi rosario roto contra el pecho. ¿Por qué me has abandonado? ¿Dónde estás cuando más te necesito? Elais. Silencio fue ensordecedor. Los días en la residencia Santa Consolación pasaban como gotas de miel fría, lentos y amargos. Había estado ahí ya 2 semanas y ni una sola llamada. Ni un mensaje. Ni siquiera una postal barata de esas que venden en los Oxxo. Cada mañana despertaba con la esperanza de que ese día, tal vez, sonaría el teléfono del pasillo y sería para mí. Doña Emilia, la buscan. Pero el teléfono sonaba para todas, menos para mí. En el comedor, las otras ancianas presumían las visitas de sus familias como trofeos de guerra. Doña Socorro mostraba los dibujos que le traían sus nietos cada domingo después de misa. Miren, este soy yo con mi vestido azul. ¿No está precioso? Doña Refugio contaba una y otra vez cómo su hijo menor, el doctor, venía todos los miércoles, con flores frescas, siempre claveles rojos, porque sabe que son mis favoritos desde que era jovencita. Y yo sonreía y asentía, fingiendo que también tenía historias que contar. Pero por dentro sentía como si me estuvieran arrancando pedacitos del alma con pinzas oxidadas. Los domingos eran los peores. En el salón común, las familias llegaban después de misa. Los pasillos se llenaban de voces alegres, risas de niños, el crujir de bolsas con dulces y comida casera. El aire se impregnaba del olor a carnitas, a mole recién hecho, a pan dulce tibio.
Yo me quedaba en mi cuarto, sentada en la orilla de la cama, viendo por la pequeña ventana que daba al estacionamiento. Cada coche que llegaba me hacía brincar el corazón. ¿Será el de Álvaro? Pero nunca era. Una tarde de domingo, ya no pude más. Bajé al teléfono público del pasillo, metí mis monedas con manos temblorosas y marqué el número que me pegué. Sabía de memoria. Ring, ring, ring. Bueno, era la voz de Estefanía, fría como siempre. Estefanía, soy yo, Emilia. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo está Álvaro? Silencio. Un silencio tan largo que pensé que se había cortado. La llamada. Señora Emilia, ya le dijimos que no podemos estar visitándola constantemente. Los niños están bien. Álvaro está trabajando. Que tenga buen día. Clic. Me quedé ahí parada, sosteniendo la bocina como si fuera el último pedazo de mi vida anterior. La señal de ocupado sonaba como el llanto de un bebé abandonado. Esa noche, durante la oración comunitaria que hacíamos en el salón, no pude ni abrir la boca. Mientras las otras señoras rezaban el rosario con voces cansadas pero llenas de fe, yo solo podía pensar, Señor, ¿me castigas por algo que hice? ¿Qué pecado cometí para merecer esto? La semana siguiente fue mi cumpleaños número 73. Desperté con una esperanza tonta, como niña en Día de Reyes. Hoy seguro me llaman. Es mi cumpleaños. No pueden olvidar mi cumpleaños. Esperé toda la mañana. Me arreglé el cabello con especial cuidado. Me puse el suéter azul que Álvaro me había regalado. Me rocié un poquito de perfume. Me senté en el salón común desde las 8 de la mañana, fingiendo leer mi Biblia, pero en realidad, vigilando. La puerta. Las horas pasaron como siglos. Doña Socorro me ofreció un pedazo de su pastel de 3 leches que le había traído su hija. Ándele, doña Emilia, acompáñeme. Hoy se ve usted muy elegante. No tuve corazón para decirle que era mi cumpleaños. No quería ver la lástima en sus ojos. A las 7 de la noche, cuando ya había perdido toda esperanza, una trabajadora social se acercó a mí. Doña Emilia, ¿verdad que hoy es su cumpleaños? La registramos mal en el sistema, pero ya lo corregimos. Asentí, sin poder hablar. Pues muchas felicidades. Que Dios la bendiga con muchos años más. Esa fue toda mi celebración. Los buenos deseos de una extraña que me conocía apenas por mi expediente. Esa noche me encerré en mi cuarto y lloré como una Magdalena. Lloré por todos los cumpleaños que había organizado para Álvaro cuando era niño. Las piñatas caseras que hacía con periódico y engrudo. Los pasteles de chocolate que horneaba sin batidora eléctrica, batiendo a mano hasta que me dolían. Los brazos. Las fiestas sorpresa que le organizaba cuando ya era adulto, invitando a todos sus amigos, cocinando durante días para que todo fuera perfecto. Mamá, eres la mejor. No sé qué haría sin ti. Mentiras. Todo mentiras dulces que se derretían como azúcar en la lluvia. 2 días después, algo me rompió por completo. Estaba en el salón común cuando encendieron la televisión para el noticiero de las 3. Y ahí, en la pantalla, como una bofetada directa al corazón, apareció mi nuera. Era una entrevista sobre madres ejemplares de Guadalajara. Estefanía estaba sentada en su sala. Mi sala, la que yo había ayudado a amueblar, con Lucía y Mateo a sus lados, perfectamente peinados y vestidos. Es muy gratificante ser madre soltera y salir adelante con mis hijos, decía Estefanía con esa sonrisa falsa que yo conocía tan bien. Después de que perdimos a la abuela de los niños, tuve que aprender a ser fuerte. Fue una etapa muy difícil para todos, pero gracias a Dios, ya hay armonía en nuestra casa. ¿Perdimos a la abuela? ¿Perdimos? La entrevistadora le preguntó sobre los retos de ser madre trabajadora. Pues mire, a veces hay que tomar decisiones muy duras para proteger el bienestar emocional de los hijos. Los niños necesitan estabilidad, paz. A veces los adultos mayores, sin querer, generan tensiones familiares. Pero bueno, ya eso quedó atrás. Ahora mis hijos están floreciendo. Lucía, mi Lucía, se veía triste. Sus ojitos no brillaban como antes. Mateo jugaba nervioso con sus manitas. Y la cámara enfocó la sala. Mi mecedora ya no estaba.
La mesa de centro donde yo ponía mis revistas de crucigramas había desaparecido. Era como si nunca hubiera existido. El mundo se me vino encima. Las paredes del salón comenzaron a girar como en una pesadilla. Sentí que me faltaba el aire, que el corazón se me salía del pecho como un pájaro enjaulado. «Doña Emilia», gritó alguien. Lo último que recuerdo es el suelo frío pegándose a mi mejilla y el sabor metálico de la sangre en mi boca. Desperté en la enfermería del asilo. Una enfermera joven, de ojos bondadosos, me limpiaba la frente con un paño húmedo. Se desmayó doña Emilia. Su presión se disparó. ¿Qué pasó? ¿Vio algo que la alteró? No pude contestar. ¿Cómo explicarle que acababa de ver mi propio funeral en televisión nacional? ¿Que había visto a mi familia borrarme de la historia como si fuera un error? ¿De imprenta? Esa noche, sola en mi cama, abracé mi rosario roto y hablé con Dios como nunca antes lo había hecho. Señor Jesús, ya no entiendo nada. Durante 73 años traté de ser buena cristiana. Amé a mi prójimo como a mí misma. Perdoné 70 veces 7. Puse la otra mejilla. Serví con humildad. Y mira dónde estoy. Las lágrimas empaparon mi almohada gastada. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué permites que me traten como si fuera basura? ¿Acaso el amor que di no valía nada? ¿Los años que sacrifiqué no cuentan? Por primera vez en mi vida, el silencio de Dios me dolió más que cualquier traición humana. 3 días después de mi desmayo, cuando todavía tenía el sabor amargo de la humillación pegado al paladar, sonó el teléfono del pasillo. Era viernes por la mañana, y las otras señoras estaban en el patio tomando el sol tibio de octubre. «¡Doña Emilia!», gritó la recepcionista. «¡La buscan por teléfono!». Mi corazón saltó como resorte. Corrí por el pasillo con pasos torpes, arrastrando mis pantuflas gastadas sobre el linóleo frío. «Será Álvaro», pensé. Seguro se enteró de la entrevista y viene a disculparse. Tomé la bocina con manos temblorosas. «¿Mamá?». Era la voz de mi hijo, pero sonaba diferente. Ronca, nerviosa. «Álvaro, hijo mío, ¿cómo están los niños? ¿Cuándo van a venir a verme?». Silencio. Un silencio pesado como plomo derretido. «Mamá, mira, necesito que entiendas que esto es lo mejor para todos. Los niños ya se están adaptando. Estefanía dice que...». «¿Estefanía dice?». Lo interrumpí con una fuerza que no sabía que tenía. «¿Y qué digo yo no importa? Soy tu madre, Álvaro, tu madre». «No me grites, mamá, ya no estás bien. La directora del asilo nos llamó para contarnos de tu desmayo. Estás alterada. Necesitas ayuda profesional». «¿Alterada? ¿Alterada?». «Estoy alterada porque me abandonaste como a un perro callejero. Estoy alterada porque me borraron de sus vidas como si nunca hubiera existido. Estoy alterada porque en esa entrevista dijeron que me perdieron, cuando la que se perdió fui yo. Me perdí en años de servir a una familia que me tiró a la basura». «Mamá, por favor, no seas dramática». «¿Dramática?». El grito me salió del alma. ¿Dramática por sentir dolor? ¿Dramática por extrañar a mis nietos? ¿Dramática por llorar en mi cumpleaños que olvidaste completamente? Otro silencio. Esta vez más. Largo. «Mira, mamá, nosotros pensamos, tal vez es mejor que no veas a los niños por un tiempo, hasta que te estabilices emocionalmente. No queremos que los confundas con tu situación». Esas palabras me golpearon como martillazos en las costillas. Mi propio hijo, el que amamanté por 2 años, el que cuidé cuando tuvo neumonía a los 5 años sin dormir por 3 noches seguidas, el que defendí cuando todos decían que no iba a lograr nada en la vida, me estaba prohibiendo ver a mis nietos. «Álvaro», susurré con la voz quebrada como vidrio molido, «¿de verdad me vas a quitar hasta eso? ¿También a Lucía y a Mateo?». «Es temporal, mamá. Solo hasta que...». Colgué. Por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a mi hijo. Me quedé ahí parada, sosteniendo la bocina muda, sintiendo cómo se desmoronaba el último pedacito de esperanza que me quedaba. Las lágrimas caían sobre mis pantuflas como gotas de lluvia sobre tierra seca. «Señor Jesús», murmuré, ¿hasta mis nietos me vas a quitar?
¿Qué más quieres de mí? Pero esa tarde, cuando ya había perdido toda fe en los milagros, llegó algo que cambiaría todo. Doña Emilia, gritó Lupita a la recepcionista. Le llegó correspondencia. Un sobre Manila, pequeño y arrugado, con mi nombre escrito en letra de niña. La caligrafía temblorosa pero cuidadosa de alguien que estaba aprendiendo a escribir en cursiva. Reconocí esa letra al instante. Era de Lucía. Con dedos que me temblaban como hojas en tempestad, abrí el sobre. Dentro había una hoja de cuaderno escolar, de esas con rayas azules, y un dibujo hecho con crayones gastados. Querida abuela Emilia, comenzaba la carta. Mamá dice que te fuiste porque querías estar sola, pero yo no le creo. Te estoy escribiendo. A escondidas porque el primo de mi amiga Sofía sabe dónde vives ahora. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Lloré mucho cuando llegué de la escuela y no estabas. Fui a tu cuarto y todavía huele a tu perfume de flores. Me escondo en el baño para rezar el Ave María como tú me enseñaste, porque mamá dice que ya no debo hacer esas cosas de viejitas. ¿Cosas de viejitas? Mi rosario, mis oraciones, mi fe. ¿Eran cosas de viejitas? Papá nunca habla de ti. Si pregunto por ti, se pone triste y me dice que mejor juguemos Nintendo. Pero yo no quiero jugar Nintendo. Yo quiero que me enseñes más oraciones y que me cuentes otra vez la historia de la Virgen de Guadalupe. Las lágrimas empaparon la hoja de cuaderno, pero seguí leyendo con desesperación. Mateo llora en las noches y grita, ¡Abu! ¡Abu! Pero mamá le dice que se calle. Yo le canto las canciones que tú le cantabas, pero no me salen igual de bonitas. Mi pobre Mateo, mi nieto pequeño que apenas tenía 6 años. ¿Cómo podían ser tan crueles con un bebé que solo extrañaba a su abuela? Abuela, ¿tú me extrañas también? ¿Rezas por mí como yo rezo por ti? Anoche soñé que regresabas y me enseñabas a hacer tortillas como antes. Desperté llorando porque era solo un sueño. El dibujo era de las dos. Yo, con mi cabello blanco y mi suéter azul, tomada de la mano con ella. Arriba había dibujado un sol amarillo sonriente y unas nubes que parecían algodones de azúcar. Abajo había escrito con crayón rojo: Te amo, abuela. Voy a guardar dinero de mi domingo para comprarte un regalo bonito cuando te vea. No sé cuándo será, pero sé que Dios va a hacer un milagro para que estemos juntas otra vez. Tú me enseñaste que Dios siempre escucha a los niños. Esa frase me atravesó el alma como una lanza de luz. Mi nieta, mi pequeña Lucía, tenía más fe que yo. Ella sabía algo que yo había olvidado en medio de tanto dolor, que Dios escucha las oraciones de los inocentes. Te mando muchos besos y abrazos. Rezo por ti todas las noches. PD. Le dije a la Virgen de Guadalupe que te cuide. Mucho. Ella me dijo que sí en un sueño. Firmaba. Tu nieta que te ama más que a los dulces, Lucía Hernández. Me quedé ahí sentada en la orilla de mi cama, con la carta pegada al pecho, llorando como no había llorado en años. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de dolor puro, sino lágrimas mezcladas con algo que había perdido. Esperanza. Mi nieta me amaba. Mi nieta me recordaba. Mi nieta oraba por mí. Y más importante, mi nieta tenía fe en que Dios haría un milagro. Esa noche, por primera vez desde que llegué al asilo, pude orar de verdad. Me arrodillé junto a mi cama, abracé mi rosario roto y hablé con Dios como si fuera mi padre. Señor Jesús, perdóname por dudar de ti. Perdóname por pensar que me habías abandonado. Veo ahora que nunca me dejaste sola. Me mandaste un ángel con forma de niña de 10 años para recordarme que el amor verdadero nunca muere. Besé la carta de Lucía y la guardé en mi Biblia, entre las páginas del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Por primera vez en semanas, dormí en paz. Pero lo que no sabía es que al día siguiente, mi vida daría otro giro inesperado. Un giro que me recordaría que cuando Dios cierra una puerta, siempre abre una ventana. Y a veces esa ventana es más grande de lo que jamás habríamos imaginado. Al día siguiente de recibir la carta de Lucía, desperté con algo extraño, corriendo por mis venas. No era felicidad exactamente, pero tampoco era la desesperanza que me había acompañado durante semanas. Era algo parecido a determinación.
Por primera vez en mucho tiempo, me arreglé con cuidado. Me peiné el cabello. Canoso con esmero, me puse mi blusa de flores favorita y hasta me pinté los labios con el rouge que llevaba guardado desde que llegué. Si mi nieta tenía fe en los milagros, yo iba a estar lista para recibirlos. Estaba desayunando en el comedor cuando Lupita, la recepcionista, se acercó con una expresión extraña en el rostro. Doña Emilia, hay un señor que quiere verla. Dice que es abogado. ¿Abogado? Mi corazón se saltó un latido. ¿Álvaro me estaría demandando por algo? ¿Querían quitarme hasta mi pensión miserable? En la pequeña sala de visitas, me esperaba un hombre mayor, de unos 60 años, con traje gris y una sonrisa amable. Se levantó cuando me vio entrar. ¿Doña Emilia Hernández, viuda de Morales? Sí, soy yo, respondí con voz temblorosa, preparándome para lo peor. Me llamo licenciado Roberto Aguirre. Fui el abogado personal de su difunto esposo, don Mateo Morales. El nombre de mi marido en boca de un extraño me golpeó como una ola fría. Don Mateo había muerto hace 6 años. ¿Qué podía querer un abogado ahora? Siéntese, por favor, me dijo con gentileza. Tengo información muy importante que compartir con usted. Me senté en la orilla de la silla de plástico, con las manos apretadas sobre mi bolsa gastada. Doña Emilia. Su esposo me dejó instrucciones muy específicas que debía cumplir bajo ciertas circunstancias. Y me temo que esas circunstancias se han presentado. Sacó una carpeta de cuero café y la abrió sobre la mesita tambaleante. Don Mateo era un hombre muy inteligente, un hombre que conocía muy bien a su hijo. ¿Que conocía a Álvaro? No. Entendía nada. Verá, señora, su marido vino a verme 2 meses antes de morir. Me dijo algo que nunca olvidaré. Licenciado, mi hijo es buena persona, pero es débil. Y su mujer, esa muchacha va a ser la ruina de mi Emilia cuando yo me muera. Las palabras me cayeron como cubetazos de agua helada. Don Mateo había visto lo que yo, ciega de amor maternal, me había negado a aceptar. Su esposo me dijo, si algún día mi Emilia termina abandonada, sin casa, sin familia que la cuide como se merece, usted va a entregarle estos documentos. Ni un día antes, ni un día después. El licenciado puso frente a mí una serie de papeles que parecían muy importantes, con sellos y firmas oficiales. Doña Emilia, su marido nunca vendió la casa de Santa Tere. La puso a nombre suyo sin que usted lo supiera. El dinero que ustedes creyeron que salió de la venta, salió de una cuenta de ahorros secreta que don Mateo manejaba desde hace 20 años. ¿Qué? ¿Mi casa seguía siendo mía? Pero eso no es todo, continuó el abogado, viendo mi cara de asombro total. Su esposo tenía 2 cuentas de inversión que Álvaro desconoce por completo. Una con el Banco Santander y otra con Banamex. El total asciende a... déjeme ver. 840,000 pesos. El mundo se detuvo. Los números bailaron frente a mis ojos como luciérnagas borrachas. 800... ¿Qué? 840,000 pesos, señora, más los rendimientos acumulados en estos 6 años. Estamos hablando de aproximadamente 1,200,000 pesos. Pensé que me iba a desmayar otra vez. 1,200,000 pesos. Yo, que había vendido las joyas de mi madre para pagar gastos médicos de mis nietos. Yo, que había contribuido con mis últimos ahorros para el enganche de una casa que creí que era para toda la familia. Y hay algo más, doña Emilia. Algo que su esposo previó con una precisión que me sigue impresionando. El licenciado sacó otro documento, este con letra más pequeña. Don Mateo estableció una cláusula muy específica en caso de negligencia familiar. Si usted era abandonada por su hijo en un asilo sin su consentimiento, automáticamente se activa una custodia legal preferente sobre sus nietos menores de edad. ¿Custodia? ¿De Lucía y Mateo? Exactamente. Su esposo investigó las leyes de protección a la tercera edad y encontró un vacío legal muy interesante. Si se demuestra abandono de un adulto mayor por parte de la familia, y ese adulto mayor tiene medios económicos para cuidar a los menores de la familia, la ley mexicana le da preferencia sobre los padres que demostraron negligencia. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi don Mateo, mi marido silencioso que parecía no darse cuenta de nada, había estado preparando mi libertad desde la tumba.
Esto quiere decir, doña Emilia, que usted puede sacar a sus nietos de esa casa ahora mismo si así lo desea, y que tiene recursos más que suficientes para darles una buena vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero estas eran lágrimas de liberación, de justicia, de amor póstumo. Hay más, continuó el licenciado con una sonrisa pequeña. Don Mateo me dejó también una carta para usted, con instrucciones de entregársela solo después de explicarle todo lo anterior. Me entregó un sobre amarillento, con mi nombre escrito con la letra de mi marido. Con dedos temblorosos lo abrí. Mi querida Emilia, comenzaba, si estás leyendo esto significa que ocurrió exactamente lo que temía. Nuestro hijo te abandonó, y esa mujer convenció a Álvaro de hacerte a un lado como si fueras un mueble viejo. Era como escuchar la voz de don Mateo desde el cielo. Perdóname por no haberte dicho nada en vida, pero sabía que tu buen corazón habría tratado de convencerme de que estaba equivocado sobre Estefanía. Sabía que habrías defendido a Álvaro incluso cuando las pruebas estuvieran frente a tus ojos. Tenía razón. Completamente razón. No permitas que te roben la dignidad, mi amor. No permitas que te roben a nuestros nietos. Usa este dinero para darles el hogar lleno de amor que tú y yo siempre soñamos para nuestra familia. Dales las oraciones, la fe, los valores que esa casa ya no puede ofrecerles. PD. La llave de la casa de Santa Tere está en el mismo lugar donde siempre la guardamos, dentro de la Biblia, en el Salmo 91. La señora Remedios ha estado cuidando la casa todos estos años. Ella sabe que algún día regresarías. Me quedé ahí sentada, con la carta en las manos, sintiendo cómo la fuerza regresaba a mi cuerpo como agua fresca a una planta marchita. ¿Qué necesito hacer?, le pregunté al licenciado con una voz que ya no temblaba. Primero, vamos a sacarla de aquí ahora mismo. Después, vamos a casa de su hijo a recoger a sus nietos. Todo está perfectamente legal, doña Emilia. Su esposo se aseguró de ello. Por primera vez en meses, sonreí. Una sonrisa real, profunda, llena de esperanza. Licenciado, le dije mientras me levantaba de la silla con nueva energía. Creo que mi esposo y Dios acaban de hacer el milagro que mi nieta pidió en sus oraciones. Esa tarde, mientras empacaba mis pocas pertenencias en el asilo, pensé en la sabiduría silenciosa de don Mateo. Él había visto lo que yo no quise ver. Había preparado mi liberación mientras yo me dejaba maltratar por amor. Gracias, mi amor, susurré hacia el cielo. Gracias por cuidarme hasta después de la muerte. El licenciado esperaba afuera con su coche. Era hora de reclamar mi vida. Y, más importante, de rescatar a mis nietos del ambiente tóxico donde los habían sumergido. Era hora de que Álvaro y Estefanía conocieran a la verdadera Emilia Hernández de Morales. El coche del licenciado Aguirre se detuvo frente a la casa de Zapopan que una vez había sido mi hogar. La misma casa para cuyo enganche había contribuido con mis últimos ahorros, creyendo que sería el nido donde envejecería rodeada del amor de mi familia. Ahora la veía con ojos diferentes. Ya no era el hogar que había perdido, sino simplemente una construcción de ladrillo y cemento donde vivían personas que habían elegido traicionarme. ¿Está lista, doña Emilia?, me preguntó el licenciado, ajustando su corbata con la seriedad de quien está a punto de impartir justicia. Asentí, apretando en mi mano derecha el rosario que había logrado componer con alambre, y en la izquierda los documentos que cambiarían. Todo. Por primera vez en meses me sentía completa. Tenía propósito, tenía poder. Tocamos el timbre. A través del cristal esmerilado vi la silueta de Estefanía acercándose con pasos flojos, probablemente molesta por la interrupción de su novela de la tarde. Abrió la puerta y su cara cambió completamente. La expresión de fastidio se transformó, en shock, luego en pánico mal disimulado. Señora Emilia, ¿qué hace aquí? Vengo a recoger a mis nietos, dije con una calma que me sorprendió a mí misma, y a hablar con mi hijo. No puede entrar así nada más. Los niños están bien aquí. Usted está alterada. No debería. El licenciado Aguirre se adelantó con la elegancia de quien ha ganado miles de batallas legales. Buenos días, señora. Soy el licenciado Roberto Aguirre, representante legal de la señora Emilia Hernández de Morales.
Tengo una orden judicial que nos permite el acceso inmediato a la propiedad y la custodia temporal de los menores Lucía y Mateo Hernández. Estefanía se puso pálida como hoja de papel. Su boca se abrió y se cerró como pez fuera del agua. ¿Qué está diciendo? ¿Orden judicial? Álvaro, nunca me dijo nada de... Su esposo no sabe nada sobre esto porque no tenía por qué saberlo. Interrumpí con voz firme. Álvaro nunca supo que mi marido dejó un testamento específico para protegerme de situaciones exactamente como esta. En ese momento apareció Álvaro desde la sala, con camisa arrugada y cara de no entender nada. Al verme, sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa y culpabilidad, que me confirmó que, en el fondo, sabía que lo que me habían hecho estaba mal. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Quién es este señor? Soy el abogado que tu padre contrató. Para proteger a tu madre del abandono familiar, respondió el licenciado con frialdad profesional, algo que don Mateo previó con una precisión extraordinaria. Álvaro se tambaleó como si le hubieran pegado. ¿Mi papá? ¿Qué? Le extendí la carta que don Mateo había escrito para él. La había encontrado esa mañana en el sobre que me dio el licenciado, junto con la mía. Léela, le dije. Lee lo que tu padre pensaba de todo esto. Con manos temblorosas, Álvaro tomó el papel y comenzó a leer en silencio. Pude ver cómo su cara cambiaba con cada línea, cómo la culpabilidad se extendía por su rostro como mancha de aceite. Mientras tanto, escuché pasos pequeños corriendo por las escaleras. «Abuela», gritó Lucía, lanzándose a mis brazos con una fuerza que casi me tumba. «Sabía que ibas a regresar, se lo dije a la Virgen de Guadalupe». El abrazo de mi nieta fue como bálsamo en herida abierta. Su cabello olía a champú de manzanilla, y sus bracitos me apretaron con el amor puro que solo los niños saben dar. «¿Te vas a quedar, abuela? ¿Ya no te vas a ir más?» «No, mi amor. Esta vez te vienes conmigo. Vamos a vivir en una casa nueva donde nadie te va a prohibir rezar». Mateo bajó corriendo también, gritando, «¡Abu! ¡Abu!», con esa vocecita que había extrañado como loca. Lo cargué con el brazo libre y sentí como mi corazón se inflaba de felicidad verdadera. «¡No!», gritó Estefanía de repente, saliendo de su shock. «No puede llevarse a mis hijos. ¡Son mis hijos!». Son mis nietos», respondí con serenidad. Y según la ley mexicana, cuando los padres demuestran negligencia con los adultos mayores de la familia, los abuelos tienen derecho preferente de custodia, si pueden demostrar que pueden ofrecer mejor. Cuidado. ¿Negligencia? Nosotros no... ¿Abandonar a una mujer de 73 años en un asilo sin su consentimiento no es negligencia? La voz del licenciado cortó el aire como cuchillo. ¿Decirle a los niños que su abuela se perdió cuando en realidad la descartaron como basura? Álvaro terminó de leer la carta de su padre y se dejó caer en el sillón, con la cara entre las manos. Los sollozos le salían entrecortados, como cuando era niño y sabía que había hecho algo muy malo. «Mamá, papá escribió que él sabía que esto iba a pasar, que Estefanía iba a...». «¡Álvaro!», le gritó su esposa. «No te atrevas a echarme la culpa a mí. Tú estuviste de acuerdo». «Porque tú me presionaste», explotó mi hijo, levantándose, con furia que no le había visto nunca. «Porque me dijiste que era por el bien de los niños. Porque me hiciste creer que mamá era una carga». Y lo era, con sus rosarios y sus dramas de viejita. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con tijeras. Lucía y Mateo se pegaron más a mí, sintiendo la tensión en el ambiente. Fue entonces cuando hice algo que nunca había hecho en mi vida. Miré a Estefanía directo a los ojos y hablé con una autoridad que no sabía que poseía. «Estefanía, durante 6 años aguanté tus desprecios en silencio, porque creí que era mi deber cristiano poner la otra mejilla. Te perdono por cada humillación, por cada grosería, por cada vez que me trataste como sirvienta en mi propia familia». Ella me miraba con ojos de odio puro. «Pero lo que no voy a perdonar jamás es que hayas usado a mis nietos como arma para lastimarme, que les hayas mentido sobre mí, que les hayas prohibido rezar porque eran cosas de viejitas». Me volví hacia Álvaro, que seguía llorando como niño castigado. «Y tú, hijo mío, te perdono también.
porque sé que en el fondo sigues siendo el niño bueno que crié. Solo que te dejaste manipular por una mujer que nunca entendió lo que significa la familia. Mamá, yo no quería... Estefanía dijo que... Ya no importa lo que dijo o dejó de decir. Lo que importa es que mis nietos necesitan un hogar donde se les enseñe a amar a Dios, a respetar a los mayores y a entender que la familia se cuida, no se abandona. El licenciado Aguirre revisó su reloj. Señora Emilia, debemos irnos. La casa de Santa Tere la está esperando, y los niños necesitan tiempo para adaptarse a su nueva vida. ¿Santa Tere?, preguntó Álvaro con confusión. ¿Pero si esa casa se vendió? No, hijo. Tu padre la puso a mi nombre sin que lo supiéramos, al igual que el dinero que creíste que salió de la venta. La cara de Álvaro se descompuso completamente. ¿Quieres decir que papá nunca confió en mí? ¿Que sabía que yo te iba a fallar? Tu padre te amaba, Álvaro, pero conocía tus debilidades, y sobre todo conocía muy bien a tu esposa. Estefanía intentó un último ataque desesperado. No pueden llevarse a mis hijos. Voy a demandar. Señora, la interrumpió el licenciado con paciencia agotada. Usted puede demandar lo que guste, pero la custodia temporal ya está aprobada, y después de lo que hemos presenciado aquí, estoy seguro de que un juez hará permanente esta decisión. Tomé las manos de Lucía y Mateo. Vámonos, mis amores. Vamos a nuestra casa nueva, donde van a poder rezar todas las oraciones que quieran y donde la abuela les va a enseñar a hacer tortillas de verdad. Mientras caminábamos hacia el coche, escuché a Álvaro gritar detrás de nosotros: «Mamá, espera, perdóname, no sabía que papá...». Me volví una última vez. «Álvaro, las puertas de mi casa siempre estarán abiertas para ti, pero solo para ti, y solo cuando estés listo para ser el hombre que tu padre esperaba que fueras». Subimos al coche. Lucía y Mateo iban cantando una canción que les había enseñado sobre los ángeles de la guarda. El licenciado sonreía viendo por el espejo retrovisor. «Doña Emilia», me dijo, «su esposo estaría muy orgulloso de usted hoy». «Lo sé», respondí, acariciando el cabello de mis nietos. «Lo siento aquí conmigo». Por primera vez en años, íbamos rumbo a casa. A la verdadera casa. La llave estaba exactamente donde don Mateo había dicho, dentro de mi Biblia, en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. ¡Qué apropiado! La casa de Santa Tere se veía exactamente como la había dejado 6 años atrás, pero mejor. La señora Remedios había cuidado cada detalle con amor de madre. Las macetas del patio florecían con geranios rojos y bugambilias. Moradas. El piso de Talavera brillaba como espejo. Hasta el olor era el mismo. Una mezcla de jabón de pasta, flores frescas y ese aroma indefinible que solo tienen los hogares llenos de amor. «Abuela, esta casa es hermosa», gritó Lucía corriendo por el pasillo central, sus pasos resonando en las paredes de adobe. «¡Huele a iglesia!». Mateo la siguió gritando: «¡Abu casa! ¡Abu casa!», con esa alegría pura que solo tienen los niños cuando se sienten verdaderamente en casa. La señora Remedios nos esperaba en la cocina con los ojos llorosos y una sonrisa que le iluminaba toda la cara arrugada. «Doña Emilia». «Señora de mi alma, don Mateo me dijo que algún día regresaría usted, pero yo pensé que... ¡Ay, qué gusto me da verla!». Su abrazo olía a canela y masa de tortillas. Era el abrazo de la vecina que se había convertido en hermana durante 30 años de convivencia. «Remedios, no sabes cómo te he extrañado. No sabes cuánto he necesitado una amiga verdadera». «Acá estoy, señora. Y mire qué nietos tan preciosos trajo». Esa primera noche en mi casa recuperada, hicimos algo que no había hecho en años. Cenamos en familia alrededor de la mesa de madera que don Mateo había hecho con sus propias manos. Quesadillas de flor de calabaza, frijoles refritos con epazote y café de olla con canela. «Abuela», me preguntó Lucía mientras masticaba despacio, saboreando cada bocado, «¿aquí sí puedo rezar el rosario en voz alta?». «Aquí puedes rezar todo lo que quieras, mi amor. Esta es una casa de Dios». «¿Y puedo cantar las canciones de la iglesia?». «Todas las que te sepas y las que vamos a aprender juntas». Mateo aplaudió con sus manitas llenas de frijoles como
si entendiera que algo maravilloso estaba pasando. Después de cenar, hicimos algo que había extrañado como loca. Nos arrodillamos en la sala, frente al altar que había construido en una esquina con la imagen de la Virgen de Guadalupe, el Sagrado Corazón de Jesús, y la foto de don Mateo. Vamos a darle gracias a Dios por este milagro, les dije a mis nietos. Lucía rezó conmigo el Ave María, con una devoción que me partió el corazón de emoción. Mateo balbuceaba las palabras que podía y aplaudía cuando terminábamos cada oración. Señor Jesús, oré en voz alta. Gracias por devolverme la familia que creí haber perdido. Gracias por la sabiduría de mi esposo que me protegió desde el cielo. Gracias por el amor puro de estos niños que me salvó de la desesperanza. Esa noche, cuando arropé a Lucía en la cama de la que había sido mi cuarto de costura, convertido ahora en su recámara de princesa, me hizo una pregunta que me llegó al alma. Abuela, ¿Dios nos trajo aquí porque somos sus hijos favoritos? No, mi amor. Dios nos trajo aquí porque nunca nos abandonó, ni cuando yo pensé que sí. Él estaba preparando este milagro mientras nosotros llorábamos. ¿Como cuando mamá María esperó a que naciera el niño Jesús? Exactamente así, mi cielo. A veces Dios nos pide que esperemos porque está preparando algo hermoso para nosotros. Los primeros días fueron de adaptación y descubrimiento. Lucía exploró cada rincón de la casa como si fuera un tesoro pirata. Descubrió el cuarto de don Mateo, que había mantenido intacto, con sus herramientas de carpintería y sus libros de historia de México. ¿Este era mi abuelo Mateo?, me preguntó, señalando su foto en el escritorio. Sí, mi amor. El hombre más bueno que conocí en mi vida. El que hizo posible que estuviéramos aquí. ¿Él nos está cuidando desde el cielo? Cada día, mi niña, cada día. También redescubrí cosas de mí misma que había olvidado existían. La primera mañana que desperté en mi propia cama, en mi propia casa, sin tener que pedir permiso para hacer café, sin tener que caminar en puntitas para no molestar a nadie, sentí una libertad que había olvidado que era posible. Canté mientras preparaba el desayuno. Canté canciones de mi juventud, canciones de la iglesia, canciones que me inventaba sobre lo feliz que me sentía. Lucía se me unió con su vocecita dulce, y Mateo aplaudía sentado en su silla alta, manchándose de huevo, revuelto. Estamos cantando como los pajaritos, abuela. Sí, mi amor. Como los pajaritos que alaban a Dios cada mañana. La señora Remedios venía todas las tardes a tomar café y a platicar. Me puso al día de todo lo que había pasado en el barrio durante estos años. ¿Quién se había casado? ¿Quién había tenido bebés? ¿Quién había fallecido? ¿Y sabe qué, doña Emilia? La iglesia de San Antonio está buscando catequistas para los niños. El padre Gonzalo preguntó por usted cuando se enteró que había regresado. ¿Catequista? Hacía años que no pensaba en enseñar el catecismo, pero la idea me emocionó, como si me hubieran ofrecido el trabajo más importante del mundo. ¿Crees que todavía sirvo para eso, Remedios? ¡Ay, señora! Usted siempre fue la mejor explicando las cosas de Dios. Los niños la adoraban. Al domingo siguiente fuimos los tres a misa en la iglesia de San Antonio. Lucía se puso su vestido más bonito, un azul cielo con flores blancas, que había encontrado en su maleta. Mateo llevaba su camisa de rayas y sus zapatos negros que brillaban como espejos. Cuando entramos al templo, sentí que estaba regresando a casa después de un viaje muy largo. El olor a incienso, la luz dorada que se filtraba por los vitrales, el sonido del órgano tocando melodías que conocía desde niña. Todo me llenó de una paz que no había sentido en años. Abuela, ¿aquí vive Dios?, me susurró Lucía. Dios. Vive en todas partes, mi amor. Pero aquí es donde venimos a hablar con él en familia. Durante la misa, Lucía siguió cada oración con atención de estudiante aplicada. Mateo se quedó dormido en mis brazos, arrullado por los cantos. Yo lloré en silencio durante toda la ceremonia, pero eran lágrimas de gratitud pura. Después de misa, el padre Gonzalo se acercó a saludarnos. Doña Emilia, qué gusto tenerla de vuelta en nuestra comunidad. Y qué nietos tan hermosos. Gracias, padre, estamos muy contentos de estar aquí. Remedios me comentó que tal vez le interesaría ayudar con el catecismo de los pequeños. Necesitamos gente con experiencia y amor por la enseñanza. Miré a Lucía, que me sonreía con esa sonrisa que me derretía el corazón.
Me encantaría, padre. Creo que es exactamente lo que Dios quiere que haga. Esa tarde, mientras Lucía coloreaba dibujos de santos y Mateo jugaba con sus carritos en el patio, me senté en mi mecedora favorita con mi Biblia en el regazo. Abrí en el Salmo 23, el que había leído tantas veces durante mis días más oscuros. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Ahora entendía cada palabra con una claridad cristalina. Dios nunca me había abandonado. Había estado preparando estas verdes praderas, estas fuentes tranquilas, este lugar donde mis fuerzas se habían reparado completamente. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. La cañada oscura había sido el asilo, la traición, el abandono, pero Él había caminado conmigo cada paso del camino. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Y aquí estaba la mesa, mi hogar recuperado, mis nietos felices, mi dignidad restaurada, mi propósito renovado. Mi copa rebosa. Sí, mi copa rebosaba de bendiciones que no había sabido que venían en camino. Esa noche, después de acostar a los niños, salí al patio a mirar las estrellas. La luna llena iluminaba las bugambilias como lámparas naturales. Gracias, don Mateo, susurré hacia el cielo. Gracias por amarme tanto que preparaste mi liberación desde antes de morir. Una brisa suave movió las hojas del naranjo, y juro que pude sentir su presencia, su sonrisa, su aprobación. Y gracias, Señor Jesús, por enseñarme que a veces es necesario perder todo para encontrar lo que realmente importa. Por primera vez en años, mi corazón estaba en completa paz. No solo había recuperado mi hogar y mis nietos, había recuperado mi fe, mi propósito y, sobre todo, mi dignidad como hija de Dios. Mañana empezaría mi nueva vida como catequista. Mañana enseñaría a otros niños las mismas oraciones que estaba enseñando a Lucía y Mateo. Mañana seguiría construyendo el legado de amor y fe que don Mateo había soñado para nuestra familia. Pero hoy, simplemente disfrutaría de este milagro que Dios había obrado en mi vida. 6 meses después, mientras preparaba tamales de dulce para la posada navideña de la iglesia, escuché la risa de Lucía mezclándose con los villancicos que sonaban en la radio. Mateo jugaba en el patio con un caballito de madera que había encontrado en el cuarto de don Mateo, galopando entre las macetas mientras gritaba ¡Arre, arre!, con esa alegría contagiosa que solo tienen los niños verdaderamente felices. Era 22 de diciembre, y mi casa se había convertido en el centro de preparativos navideños del barrio. La señora Remedios amasaba masa para buñuelos en la mesa de la cocina. Doña Socorro, mi nueva comadre del grupo de oración, cortaba papel china para los faroles. 3 madres de mis alumnos de catecismo pelaban naranjas para el ponche. Maestra Emilia, me decía ahora la gente del barrio, ¿podría enseñarle a mi nieta esa oración tan bonita que les enseña a los de primera comunión? Maestra Emilia, qué título tan hermoso. A los 73 años había encontrado mi verdadera vocación: enseñar a los niños el amor de Dios no con palabras complicadas, sino con ejemplos sencillos, con cuentos que los hacían reír, con canciones que se les pegaban en el corazón. Dios es como el mejor abuelo del mundo, les decía en mis clases de catecismo. Siempre está esperando que vengamos a platicarle nuestros problemas. Y siempre, siempre tiene la solución perfecta, aunque a veces tengamos que esperar un poquito para verla. Los niños me entendían porque hablaba su idioma, no el idioma de la teología complicada, sino el idioma del amor simple y verdadero. Lucía había florecido como flor después de la lluvia. Sus calificaciones en la escuela eran excelentes, había hecho amigas nuevas en el barrio, y cada noche me pedía que le enseñara una oración diferente. Abuela, ¿me enseñas la oración para que llueva? Es que el jardín de doña Remedios se ve sediento. Su corazón bondadoso me recordaba a mí a su edad, cuando creía que las oraciones podían cambiar el mundo. Ahora sabía que sí podían, pero no siempre de la manera que esperamos. Mateo había empezado a hablar mucho más. Sus primeras palabras completas fueron: te amo, Abú, y Jesucito lindo. Cada mañana corría a mi cama para que le contara el cuento de algún santo, y su favorito era San José, porque era papá de Jesús, y carpintero como abuelo Mateo.
La transformación más hermosa era verlos jugar libremente, sin el ambiente tenso que habían respirado en casa de Álvaro. Aquí corrían descalzos por el patio, cantaban a todo pulmón, hacían preguntas sin miedo a molestar a nadie. Abuela, ¿por qué el cielo es azul? Abuela, ¿los angelitos saben manejar bicicleta? Abuela, ¿Dios tiene mascotas en el cielo? Cada pregunta era un regalo, una oportunidad de ver el mundo a través de sus ojos puros y llenos de asombro. En cuanto a Álvaro, bueno, esa historia también había encontrado su camino hacia la sanación, aunque no sin dolor. 3 meses después de que me llevé a los niños, apareció en mi puerta un domingo por la tarde. Venía solo, sin Estefanía, con ojeras profundas, y una humildad que nunca antes había visto en él. Mamá, me dijo con voz quebrada, vengo a pedirte perdón, no para que me perdones, porque sé que no lo merezco, vengo a pedírtelo para poder vivir conmigo mismo. Estábamos sentados en la sala, donde Lucía jugaba con sus muñecas y Mateo construía torres con bloques de madera. Mis nietos los saludaron, con cariño, pero se notaba la distancia. El daño emocional no se borra de un día para otro. Leo la carta de papá todas las noches, continuó Álvaro, una y otra vez, y cada vez entiendo mejor lo ciego que estuve, lo débil que fui. ¿Y Estefanía? Le pregunté sin rencor, solo con curiosidad genuina. Se fue. Dice que si yo no voy a pelear por nuestros hijos, entonces no valgo la pena. No sentí triunfo al escuchar eso, solo una tristeza profunda por una familia que se había destruido por la soberbia y la falta de amor verdadero. Álvaro, le dije, tomando sus manos que temblaban como hojas. Tu papá no escribió esa carta para castigarte. La escribió para protegerte de ti mismo, para que algún día pudieras encontrar al hombre bueno que siempre fuiste en el fondo. ¿Crees que puedo recuperar a mis hijos? No para llevármelos, sino para ser el papá que merecen. Los niños necesitan a su padre, pero necesitan a un padre que los ame más de lo que teme quedarse solo. Un padre que ponga su bienestar antes que la comodidad de una mujer, que los considera estorbos. Álvaro lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Lloró por los años perdidos, por las decisiones equivocadas, por el dolor que había causado sin darse cuenta. Desde entonces, viene a visitarnos, cada domingo. Al principio las visitas eran tensas, llenas de silencios incómodos. Pero poco a poco, Lucía y Mateo han empezado a recordar al papá cariñoso que tenían antes de que Estefanía los llenara de veneno. Papá, le dijo Lucía hace unas semanas, ¿quieres que te enseñe la oración que me enseñó la abuela para los papás que están tristes? Ver a mi hijo arrodillarse junto a su hija para orar por primera vez en años me llenó de una esperanza que no sabía que era posible sentir. Hoy, mientras observaba mi cocina llena de mujeres trabajando juntas para la posada, mientras escuchaba las risas de mis nietos mezclándose con los villancicos, mientras sentía el aroma de canela y piloncillo llenando cada rincón de mi hogar, entendí algo fundamental. La felicidad verdadera no es la ausencia de problemas, es la presencia de amor, propósito y fe en medio de cualquier circunstancia. Durante años creí que mi propósito era servir a una familia que me veía como empleada doméstica gratuita. Confundí el martirio con el amor, la sumisión tóxica con la humildad cristiana. Ahora sé que mi verdadero propósito siempre fue este: ser abuela plena, catequista vocacional, mujer de fe que enseña con el ejemplo que Dios nunca abandona a sus hijos, ni siquiera cuando caminan por el valle más oscuro. Maestra Emilia. Me interrumpió en mis pensamientos la pequeña Carmen, una de mis alumnas de catecismo que había venido con su mamá. ¿Es cierto que usted vivió un milagro, como los santos? Sonreí secándome las manos en el delantal que había sido de mi madre. Todos vivimos milagros, mi niña. Lo que pasa es que a veces no los reconocemos porque no llegan como esperábamos. ¿Y cómo llegó el suyo? Miré alrededor de mí. Cocina llena de vida. Escuché la risa de Lucía enseñándole a Mateo a cantar. Los peces en el río. Sentí la paz que me llenaba el corazón como miel tibia. Mi milagro llegó disfrazado de traición. Llegó como pérdida para enseñarme lo que realmente importa. Llegó como abandono para mostrarme que Dios nunca me había abandonado. La niña me miró con esos ojos grandes, llenos de curiosidad.
¿Y no tiene miedo de que le pase algo malo? ¿Otra vez? Mira, mi amor, le dije, arrodillándome para quedar a su altura. Ahora sé que soy hija de Dios. Y los hijos de Dios pueden pasar por tormentas, pero nunca, nunca están solos. Siempre hay un plan más grande. Siempre hay una lección que aprender. Siempre hay una bendición esperando del otro lado del dolor. Esa noche, después de que todos se fueron y mis nietos estaban dormidos, salí al patio a mirar las estrellas como había hecho tantas veces en estos meses. La diferencia era que ahora mi corazón estaba lleno de gratitud en lugar de dolor. Gracias, Señor Jesús, susurré hacia el cielo estrellado, por enseñarme que a veces hay que morir a una vida para nacer a otra, por mostrarme que la libertad no es hacer lo que queremos, sino ser quienes realmente somos en ti. Una estrella fugaz cruzó el cielo en ese momento, como respuesta divina a mi oración. Y gracias, don Mateo, por amarme tanto que preparaste mi resurrección desde antes de tu muerte. Ahora, cada mañana despierto agradecida. Agradecida por el café que puedo tomar a la hora que quiera. Por las oraciones que puedo rezar en voz alta. Por los nietos que puedo abrazar sin pedir permiso. Por la dignidad que nadie puede quitarme, porque viene de Dios, no de los humanos. ¿Y tú, que has escuchado mi historia hasta el final, has vivido alguna vez algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya pasado por el abandono familiar, pero que encontró en la fe la fuerza para levantarse? Me gustaría que me contaras en los comentarios cómo la fe te ha ayudado a ti o a alguien cercano a superar momentos difíciles. Si esta historia te tocó el corazón, por favor déjame tu like y suscríbete a este canal, porque tal vez alguien que necesita escuchar que los milagros sí existen se encuentre con este mensaje en el momento exacto en que más lo necesita. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.